Entonces, profe, ¿qué papel juega esta integral de línea en el teorema de Stokes? Mira, en este problema la idea es el siguiente. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice así: usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea c de menos y cúbica diferencial de x más x cúbica diferencial y menos z cúbica diferencial de z, donde c es la curva de intersección del cilindro S1 que tiene por expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 10, con el plano pi que tiene por expresión x más y más z igual a 10. Y la orientación de la curva corresponde al movimiento antihorario en el plano x, y. Bueno, aquí la idea es que, por ejemplo, tenemos una integral de línea en una curva. Esta curva es una curva que veremos que es una curva cerrada. Vamos a hacer la integral de f punto de r, ¿no? Esta integral la vamos a cambiar por una integral que va a ser una integral doble de rotacional de f punto de x. Esto es lo que vamos a hacer en pues una región, por ejemplo, que vamos a llamar, esa región pues es la que está atrapada por esta curva de intersección, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a proponer el teorema de Stokes. ¿Sí? Esto se puede aplicar porque resulta que f es una función que contiene a las componentes p, q y r, que en nuestro caso van a ser menos y cúbica, x cúbica y menos z cúbica. Cada uno de ellos es un polinomio. Entonces esos polinomios son funciones continuas, se pueden derivar todas las veces que uno necesite y van a seguir siendo, se van a seguir obteniendo funciones continuas, ¿no? La curva va a ser pues la intersección de un cilindro con un plano, ¿sí? Este plano pues no me queda, forma un ángulo con respecto de cada uno de los ejes de coordenadas, entonces va a cortar oblicuamente al cilindro, ¿no? Y entonces lo que se va a ver es algo como esto, ¿no? Vamos a ver a este cilindro de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Y un plano que va a cortar de manera oblicua a ese cilindro. Entonces se vería un poco como esto. Veríamos que la curva de intersección, lo interesante es que esta curva de intersección sería una curva que sería cerrada. Sabemos que la orientación de la curva corresponde al movimiento antihorario, es decir, al sentido positivo del recorrido que tradicionalmente consideramos aquí. Y entonces esa integral se puede hacer, por ejemplo, sobre toda esta región, ¿no? La que está encerrada sobre esa curva. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo es que podemos transformar esta integral. Bueno, esta integral hay que ver que, por ejemplo, esta integral es la versión que hemos dicho de p diferencial de x más q diferencial de y más r diferencial de z en esa curva, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a transformar en esta integral doble, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver quién es el rotacional de f y después veremos quién es el vector que corresponde a la diferencial de s dentro de esta superficie, ¿no? Vamos a ver esa primera parte. Ok, pues continuamos con este cálculo. Ahora vamos a ver quién es el rotacional. Ya quedamos aquí que entonces ya hemos identificado quiénes son p, q y r. Entonces el rotacional de f, vamos a ver cómo es que lo vamos a calcular. Vamos a pensar que esto es j, k. Aquí vamos a poner parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z, y vamos a poner a p, a q y a r. Bueno, entonces la primera componente va a ser y que multiplica este por este, entonces este por este. Ahora, parcial con respecto de y de z cúbica, eso es 0. Parcial con respecto de z de x cúbica, eso es 0. Esa es esta primera. Después, menos j que multiplica
este por este menos este por este, parcial con respecto de x de z cúbica, nuevamente 0, parcial con respecto de z de menos y cúbica, también esto es 0. ¿Sí? Lo último, más k que multiplica este por este menos este por este. Aquí sí hay cosas que reportar. Aquí tendríamos la parcial con respecto de x cúbica, eso es 3x cuadrada. Y luego menos, que con este menos se va a convertir en más. Parcial con respecto de y cúbica, eso sería 3y cuadrada. ¿Sí? Ese sería el rotacional que estamos buscando. Ahora, vamos a ver cómo sería la superficie. La superficie que andamos buscando es precisamente la que se encuentra en este plano, en el plano pi, que podemos poner de esta manera. Por ejemplo, podemos poner z igual a 10 menos x menos y. Okay, esa es una. Después, el cilindro S1, que de manera cartesiana se escribe de esta forma. Sabemos que corresponde a lo que sería una circunferencia de radio raíz de 10 y con centro en el origen, ¿no? A ver, entonces aquí lo que sabemos es que para parametrizar a esta circunferencia necesitamos escribir a x como ¿quién? Como por ejemplo, para parametrizar todo lo que está dentro de ella, por ejemplo aquí pondremos una circunferencia. Imaginemos que esto fuera de radio 10 unidades, ¿no? Y para parametrizar todo lo que estuviera aquí adentro, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a proponer que todos los puntos que estén dentro de esto sigan la forma. Por ejemplo, x igual a u coseno de b y y igual a u seno de b, con u moviéndose entre 0 y raíz de 10. ¿Sí? U va a jugar el papel del radio, y b moviéndose entre 0 y 2pi. Con ello, pues podemos parametrizar todo lo que está abajo, es decir, todo esto que estamos poniendo en este sistema de coordenadas. Aquí voy a imaginar que tenemos a nuestro sistema XY, ¿no? Y ahora, para parametrizar lo que está precisamente arriba, ¿verdad? Lo que necesitamos hacer es entonces retomar lo que tenemos abajo y ahora elevarlo con este valor de z. Entonces la parametrización de la superficie que estamos requiriendo es esta. S de u y b va a ser precisamente para x u coseno de b, u seno de b, y para z 10 menos x, que eso es u coseno de b, menos y, que eso es u seno de b. Bueno, ahora lo que necesitamos es encontrar el diferencial de S como vector. Para encontrar el diferencial de S como vector hay que hacer, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos que encontrar parcial de S con respecto de U cruz, parcial de S respecto de B, e incluir diferencial de U, diferencial de B. Este será un vector y este es el escalar por el cual hay que amplificar este vector para que tomemos el valor correspondiente al diferencial de S como vector en magnitud, sentido y bueno, en magnitud y en sentido, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer este producto cruz, ¿no? Por ejemplo, primero necesitamos entonces obtener parcial de S con respecto de U. Bueno, entonces vamos a poner este vector. Derivando u coseno de b con respecto de u, obtenemos coseno de b. Derivando u seno de b con respecto de u, obtenemos seno de b. Derivando toda esta cantidad respecto de u, aquí obtenemos 0, aquí obtenemos menos coseno de b y aquí obtenemos menos seno de b.
Ahí tenemos este primer vector. Ahora, parcial de S respecto de B, 0. Entonces, ahora, la primera componente respecto de B nos entrega a menos U seno de B. La segunda nos entrega a U coseno de B. Y la última nos entrega, derivando con respecto de B, bueno, aquí tenemos a U seno de B, cambiado el signo, nos va a quedar U seno de B. Y U seno de B, la derivada, nos entrega a menos U coseno de B. Aquí únicamente. Continuamos entonces con el producto cruz. Aquí voy a imaginarme, para no escribir este formato, voy a imaginarme que tengo aquí, ahí, a J y acá, ¿no? Y yo voy a imaginarme que esto está encerrado entre la matriz. Vamos a poner, por ejemplo, entonces lo que queremos calcular es parcial de S respecto de cruz, parcial de S respecto de ¿sí? En realidad, por ejemplo, como vamos a hacer el producto de rotacional de F, producto punto con de S, como se indica aquí, en realidad vamos a hacer 0 por la primera componente. Entonces eso ya no importa lo que saquemos en la primera componente, 0 por la segunda componente. Y esa cantidad por la última componente, esa va a ser la que interese calcular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que obtendríamos para la tercera componente, ¿no? Para la primera componente sería este que multiplica este por este menos este por este, pero no interviene porque se va a multiplicar por 0, ¿no? Entonces, aquí va a suceder lo siguiente, ¿no? Lo que tenga que calcularse, y vamos a ver qué es lo que pasa con la tercera componente. La tercera componente se va a obtener de cada que multiplica a esto por esto menos esto por esto. ¿Y eso qué es lo que nos va a entregar? Pues nos va a entregar U coseno cuadrado de B, y luego menos, que con este menos se va a convertir en más, U por seno cuadrado de B, ¿no? Bueno, aquí podemos factorizar en esta última componente a U, y entonces vamos a tener nuestra conocida identidad que coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B nos va a dar 1. Entonces este vector simplemente va a ser no sé qué cosa, coma, no sé qué cosa, coma, y U como última componente. Muy bien. Vamos a pasar a hacer entonces ahora el rotacional de F punto de S. Muy bien, bueno, siguiendo con los cálculos, entonces ahora necesitamos calcular esta integral. Entonces vamos a hacer el producto punto. El producto punto simplifica mucho las cosas porque rotacional de F punto de S, ¿a qué cosa sería igual? Pues sería U que multiplica a esta cantidad. Nada más que X y Y tenemos que escribirlo en términos de U y de B, porque es en términos de quien tenemos que hacer la integración. Recordemos que X era precisamente U coseno de B, Y era U seno de B. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada va a ser U cuadrada coseno cuadrado de B más U cuadrada seno cuadrado de B. Otra vez, aquí podemos ahora tomar a U cuadrada como factor común que multiplica a la conocida coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B, que se convierte en 1. Entonces, esta cantidad es U cuadrada, ¿no? Entonces, el rotacional de F punto de S va a ser 0 por esta cosa, pues 0, 0 por esta cosa, 0. Y 3 que multiplica a X cuadrada más Y cuadrada, que multiplica a U, se va a convertir simplemente entonces 3 que multiplica a U cuadrada por U, o sea, 3U cúbica. ¿Ok? Bueno, después de todo ello, ¿no? Entonces resulta que esta integral doble en D de 3U
cúbica, diferencial de u, diferencial de b, sería precisamente la integración que necesitamos hacer. Bueno, entonces, esto es precisamente, ya habíamos señalado que u iba a moverse desde 0 hasta raíz de 10 y que b se iba a mover desde 0 hasta 2pi, ¿no? El 3 lo podemos sacar fuera de esta integral. Tenemos que hacer la integral de u cúbica, de diferencial de b, y luego todo esto diferencial de u. Por supuesto que esto también puede salir, entonces esta integral es precisamente 2pi, entonces 2pi por 3 nos da 6pi, y luego tenemos la integral de u cúbica, diferencial de u, que se convierte en u cuarta sobre 4, con u moviéndose desde 0 hasta raíz de 10. Entonces esto es que aquí podemos sacar mitad, nos quedan 3 medios, ¿no? Entonces estos son 3 medios de pi, que multiplica aquí a 10 a la 1 medio a la cuarta, ¿no? Entonces esto es 10 al cuadrado, esto es 100 por 3 son 300, entre 2 pues son 150. Ok, muy bien. Entonces así quedaría resuelto este ejercicio. Esta es la resolución. Ok, profe, muy bien. Profe, y entonces si no quiero utilizar el teorema de Stokes, ¿puede realizarse de forma directa? La integral se puede realizar en forma directa, porque entonces habría que hacer, por ejemplo, la integral esta de f punto dr, hay que verla de esta manera, ¿no? Por ejemplo, hay que ver la integral de era menos y cúbica de x más x cúbica de y más, perdón, menos z cúbica de z en c, ¿no? Y hay que ver cómo es la intersección de la curva de intersección. Recordar que, por ejemplo, en la curva de intersección teníamos x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esto era en la superficie y era interceptada con z igual a 10 menos x menos y, ¿no? El cilindro era de radio raíz de 10. Perdón, sí, claro. 10. Era 10, ¿no? Eso es. Y el plano era este, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar a la curva de intersección? La curva de intersección, por ejemplo, aquí hay que considerar entonces x igual a raíz de 10 por seno de t, y igual a raíz de 10 seno de t, y z tomarlo en consecuencia con esto. Entonces, aquí la curva, aquí por supuesto t se mueve entre 0 y 2pi, ¿no? Z entonces es, perdón, voy a poner esto, z entonces es 10 menos raíz de 10 coseno de t menos raíz de 10 seno de t, ¿no? Con t moviéndose entre 0 y 2pi, ¿sí? Y bueno, claro, por ejemplo, entonces aquí hay que traducir toda esta integral en una integral que dependa de t, ¿no? Por ejemplo, hay que poner que entonces quién es diferencial de x, quién es diferencial de y quién es diferencial de z en estas expresiones derivando con respecto de t. Por ejemplo, raíz de 10 coseno de t, su derivada, bueno, su diferencial sería raíz de 10 seno de t diferencial de t con signo menos adelante, por supuesto. Aquí sería menos raíz de 10 coseno de t diferencial de t, y aquí la diferencial de z sería derivando esta, ya sería raíz de 10 seno de t menos raíz de 10 coseno de t. Estas diferenciales hay que incluirlas aquí,
estas cantidades menos y cúbica hay que obtenerlas de elevar a las potencias adecuadas y cambiar los signos necesarios de estas tres expresiones, ¿sí? Eso valdría la pena. Esta integración es una integración en una variable y se podría buscar hacer, por ejemplo, con la tecnología. Ok. Otra duda que me quedó, ¿qué tiene que ver el hecho que el ejercicio marque que el movimiento se realiza en sentido antihorario? Bueno, en nuestro dibujo de nuestro cilindro habíamos encontrado que había una cierta intersección, digamos una curva de intersección. Esa curva de intersección se puede recorrer en un sentido, digamos el sentido positivo, que es el sentido antihorario, o bien se podría recorrer en sentido contrario, que sería el sentido antihorario, ¿sí? Dependiendo de eso, pues el valor de la integral cambia de signo. Si, por ejemplo, nos hubieran pedido que esto hubiera sido calculado con la curva recorriéndose en sentido a favor de las manecillas del reloj, aquí hubiéramos tenido que incluir un signo menos. Ya, ok. Muy bien, profe. Ahora me queda más claro. Gracias. Bueno, profe, entonces, ¿cómo podríamos resolverlo de la otra forma? Ya vi que lo queríamos hacer directamente. ¿Cómo podríamos hacerlo? Muy bien. Bueno, aquí teníamos en una de las lecciones que vimos, teníamos una manera de hacer un programa en donde se podía calcular la integral de línea en forma directa. Nada más recordando un poquito esto, pues vamos a darle una vista rápida al programa. Necesita como parámetros P, Q y R, que son las componentes de la función vectorial. T, que es la variable que es el parámetro. El intervalo donde se va a mover T van a ser A y B. X, Y y Z son la parametrización, corresponden a las parametrizaciones de cada una de las componentes X, Y, Z de la curva que estamos tocando, ¿no? Entonces, esos son los datos que necesita. Bueno, la estructura es más o menos algo que ya hemos discutido. Aquí, por ejemplo, pues a lo que se llega a final es calcular la integral de P por N. N va a representar aquí diferencial de X, Q por N, eso va a ser diferencial de Y, y R por W, que va a ser la diferencial de Z, y digamos, esto se está haciendo en una integración con respecto de T en el intervalo que va de A a A. ¿No? Para el problema que teníamos entonces, vamos a salirnos de aquí. El nombre del programa es inv. Tenemos que invocar ese nombre. Y en estos paréntesis, dentro de estos paréntesis, tenemos que poner los datos del problema. Aquí, por ejemplo, sabemos que P va a ser menos Y cúbica. La Q va a ser X cúbica. Otra vez y Z va a ser menos Z cúbica, menos Z elevado al cubo. La variable de integración, pues dijimos que era T, y T se iba a mover de 0 hasta 2 por pi. ¿Sí? Tenemos que incluir también, por ejemplo, lo que es la parametrización de la curva de intersección entre cilindro y plano. La primera componente iba a ser raíz de 10 que multiplica a coseno de t. ¿Sí? La siguiente va a ser también raíz de 10 por seno de t. Entonces aquí vamos a aprovechar, vamos a tomar control C, vamos a hacerlo un poco más adelante, control V. Aquí nada más vamos a cambiar en vez de coseno, vamos a poner seno.
luego la que sigue va a ser z, que esa va a ser 10 menos control B, que eso es raíz de 10 coseno de t, menos otra vez control B, nada más que vamos a cambiar en vez de coseno C. ¿No? Y esto es todo lo que necesita el programa para trabajar. Entonces vamos a darle enter, ¿no? Aquí el programa nos va a dar una bienvenida, es lo que está calculando, la integral de p diferencial de x, q diferencial de y, r diferencial de z. Exacto. Vamos a salir de aquí. Vamos a dar enter. Otra vez. El resultado debe ser 150. Ahí está, ¿no? Eso es. Comprobamos que el programa. Muy bien, sí. En la parte de la aproximación, pues se ve que nos quiere dar un valor de 150 con varios decimales, y en esta parte de la aproximación utiliza un algoritmo distinto al que se necesita cuando uno hace la integración simbólica y luego la evaluación. Es por eso que se tardó mejor. Aquí, por ejemplo, conviene que, digamos, verificarlo en la modalidad de ¿no?